Hola, buenas noches, familia del Almendro. Bendecido día a todos y cada uno de ustedes. En este nuevo año, quiero que el Padre Eterno nos continúe bendiciendo con su palabra. Por favor, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Estamos haciendo un estudio del Génesis desde diciembre del año pasado y he venido hablando acerca de la creación, ¿cierto? Y me he detenido desde la semana pasada en este texto, que es el texto del árbol de la vida, ¿no? Cuando el Señor planta el árbol de la vida. Entonces el texto dice así, Génesis capítulo 2, versículo 8. Entonces dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, perdón, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces, yo he venido explicando un poco acerca de la complejidad, de lo que el hombre tiene en su día a día, que es su propia decisión, ¿no? Entonces la semana pasada estuve hablando acerca de la decisión. Cosa curiosa que nombré la semana pasada fue que el Señor fue el que plantó esos dos árboles y los puso al alcance del hombre, ¿no? Entonces les explicaba que el plantar es coger, abonar la tierra y en la tierra ¿qué hacer? Plantar la semilla y de ahí germina ¿qué? Un árbol. Si hubiera dicho que el Señor chasqueó los dedos y nació un árbol de un momento a otro es diferente, pero aquí ¿qué dice? Que Él plantó. Entonces, ¿qué hizo Él? Él plantó esos dos árboles y puso al hombre allí, ¿cierto? Yo quiero recordarle algo a las personas que me escuchan y a ustedes que me escuchan el día de hoy. El tema es que la Biblia tiene una responsabilidad, ¿no? Todo lo que nosotros digamos tiene una responsabilidad. El pastor tiene una responsabilidad al expresar el pensamiento bíblico, ¿cierto? Esa responsabilidad es que nosotros tenemos que enseñar la Biblia tal cual lo menciona el texto, expositivamente, pero la palabra, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque como hay tantas teorías, ¿cierto? Lo interesante de acá, y quiero que ustedes resalten el texto ahí donde están, el versículo 8 y el versículo 9 muestran algo que hizo Dios. ¿Dios qué hizo? Plantó. Dios puso al hombre allí. ¿Y Dios qué hizo? Puso al hombre a que guardara esos dos árboles y el huerto, ¿cierto? O sea, Dios lo plantó allí al hombre en medio de esos dos árboles, ¿cierto? Entonces, automáticamente quiero que en usted surja el siguiente pensamiento. Dios nos hubiera ahorrado bastante trabajo donde no hubiera plantado el árbol, ¿sí o no? ¿No creen ustedes? No habría mal, no habría maldad, no habrían seres humanos que quisieran sufrir a otros. ¿Quién ha sufrido? Todos, ¿sí o no? Si usted mira, yo esta mañana pensaba en esto y de hecho el día de ayer que mi esposa estaba mirando a un hombre que está allá en Israel y por ejemplo con este grupo Hamas que llegó y mató una cantidad de personas y cogió a jóvenes que estaban allá en una fiesta, se estaban divirtiendo y los amarró a árboles y los incineró. A otros se los llevó, los decapitaron, hicieron una cantidad de cosas. O sea, la maldad del ser humano es tan grande que usted se pone a pensar al leer esto, pues Dios nos hubiera evitado tanto trabajo, ¿sí o no? O sea, ¿qué sentido tiene que Dios nos pasó algo? ¿No? ¿Qué sentido tiene que Dios haga esto, ¿cierto? Lo curioso en la Biblia es que Dios de antemano ya dice que Él lo hizo así, ¿sí? O sea, Dios planta el árbol y Dios dice, yo lo hice. Y usted dice, ¿en dónde la Biblia dice que yo lo hice a propósito? La Biblia lo declara. O sea, Dios está diciéndole, de hecho, la Biblia se le atribuye en gran parte, sobre todo en el Pentateuco, se le atribuye ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? Entonces, digamos lo siguiente. Dios le dice a Moisés, escribe estas cosas. Entonces había una vez un Dios bueno, benevolente, que coge y planta un huerto
Y en ese huerto planta 2 arbolitos. Y en ese huerto pone al hombre. Y pone al hombre a guardar el huerto. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Entonces la responsabilidad, ¿quién se la está echando? Dios. Dios mismo dice, yo esto lo hice. O sea, yo fui el creador de esto. Se atribuye la autoría del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, Dios hace eso con un propósito. Pero nosotros pensamos automáticamente, Dios nos hubiera ahorrado un trabajo, un camino, nos hubiera ahorrado todo esto, ¿cierto? Había un problema. El problema, de hecho, es antes de la fundación del mundo, de la formación del mundo. De hecho, los profetas, Dios también inspiró a Isaías, inspiró a Ezequiel, inspiró a muchos hombres de Dios a que hablaran acerca de un ángel que se rebeló en contra de él, ¿no? Llamado ¿qué? Luz bella, ¿no? Sí. O lucero de la mañana. Entonces dice, oh lucero de la mañana, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto y pondré mi trono al lado de Dios y seré semejante al Altísimo. Y de hecho, ese texto está hablando del pensamiento del rey Nabucodonosor, que el pensamiento de él era el mismo pensamiento que traía Satanás. Esa es la forma del pensamiento de Satanás. Entonces, Dios crea a sus ángeles y crea a Satanás, que en ese momento era lucero de la mañana, con el propósito de ser adorado. ¿Cierto? ¿El propósito cuál era? Que él fuera adorado porque él es Dios. ¿Cierto? De hecho, la escritura dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora es, ¿cierto?, cuando el Señor Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿por qué Dios pone eso así? O sea, ¿por qué Jesús dijo que la hora es cuando Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Las personas piensan que es porque las personas no saben alabar de corazón, porque las personas están cantando y están pensando en que se les está quemando el arroz, los frijoles. No, ese texto no tiene nada que ver con eso. Ese texto habla de Satanás. Porque Satanás era un querubín y el propósito de los querubines, ¿cuál era? Adorar. Entonces, el problema era que Dios tenía una creación. Hasta el momento el hombre era criatura, pero el hombre no sabía adorar. El hombre simplemente actuaba por instinto y obviamente no tenía la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cierto? Recordemos que la semana pasada, vea la predicación de la semana pasada que está ahí en Facebook. Recordemos que la finalidad de todo esto era que nosotros, después del error de Adán y Eva, nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, para Dios, la única alabanza que es aceptada es la alabanza ¿de quién? De sus hijos. De las personas que Él acepta como sus hijos. Entonces, en Job hay una parte en donde dice, y se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Entonces, la Biblia menciona que Satanás era ¿qué? Hijo de Dios. Dios lo consideraba como un hijo. Entonces, ahora usted empieza a entender el sentido de por qué Dios coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal. De pronto, si usted no se ha dado cuenta, hasta el momento yo le he dicho que el propósito como tal es de que el hombre pueda adorarlo a él en espíritu y en verdad, no como una simple criatura. La escritura habla de que los animales adoran, las criaturas adoran, pero Dios hace a Satanás de los más finos materiales, lo hace un querubín protector para que le adoren su presencia, y Satanás hace un golpe de estado. Y con el golpe de estado, ¿qué hizo Satanás? Dice que se llevó la tercer parte de los ángeles, ¿cierto? Entonces, la escritura declara que Dios, ¿qué hace? Dios estrella a Satanás y a los ángeles, ¿a dónde? Aquí en la tierra. Y Dios les da una lección. Y Dios hace lo siguiente, dice, voy a formar un hombre del el material más vil
y más menospreciable, no el material de ellos, que ellos están hechos con piedras preciosas, con oro, con zafiro, con onís. Voy a hacerlo el material más barato, el material que más abunde, el material que sea más vil. ¿Cuál es? El barro. Y de ese material voy a hacer vasijas, y en esas vasijas me voy a vertir yo. Y a través de ese proceso voy a crear, en lugar de criaturas, voy a hacer hijos. Y eso se los quiero mostrar el día de hoy, obviamente, con texto bíblico. ¿No les parece fascinante? Entonces, claro, usted dice, ya tiene propósito el mal. Ya tiene propósito aún de que Dios haya colocado el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y el árbol de qué? De la vida eterna. Entonces, como Dios no va a quedar como juez injusto, obviamente al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal, también ¿qué hace Él? Coloca otro árbol, el árbol de la vida. Entonces, de ahí en adelante, ya iba a ser responsabilidad del hombre, porque Dios le dijo, hombre, yo a usted lo pongo a custodiar el huerto, a los dos árboles. Tome su decisión. Dios sabía de antemano que el ser humano iba a tomar esa decisión, pero Dios puso el huerto, puso los dos árboles y le dio la decisión al ser humano de escoger lo bueno o de escoger lo malo, ¿cierto? Entonces, Dios ya sabía que el ser humano iba a ser engañado por Nahash. En el original, la palabra serpiente significa Nahash. Entonces dice, y la serpiente era el animal más astuto entre todas las bestias. Y esta vino a Eva, ¿sí? Y le dijo, contemple ese árbol, es bueno para comer, el día que usted coma de ese árbol va a ser igual a Dios. Es el pensamiento de Satanás, es la misma orden de pensamiento. La orden de pensamiento de Satanás es, yo seré igual a Dios, subiré a lo alto, al gran trono y seré semejante al Altísimo. Es el mismo pensamiento. Y Nahash, la ilustración, no era ni siquiera una serpiente, era el mismo Satanás disfrazado de serpiente. El mismo Satanás. Note la maldición. Dice, te arrastrarás ¿por dónde? Por el suelo, por toda la tierra. Y polvo comerás. O sea, le está diciendo, el polvo le va a dar a usted la enseñanza que usted no quiso entender cuando estaba en mi presencia. Usted va a comer polvo porque va a tener que relacionarse con esos seres que son hechos de barro. Esto que yo le estoy diciendo es un polvorín, es una vaina que le estalla a uno la cabeza. O sea, Dios le está diciendo a usted, usted va a tener que relacionarse con el material más vil. Y usted va a tener que tragar polvo. Y usted va a reconocer que no es tan sabio ni tan grande como usted lo tiene en su cabeza. Cuando yo entendí esto, yo dije, la Biblia es tremendamente profunda. O sea, la profundidad de la Biblia es muy, muy grave. O sea, usted claro, el conocimiento es algo tan grande y Dios, o sea, la sabiduría de Dios, al poner estas palabras de una manera encriptada para que solamente los niños la entiendan, porque el Señor Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque todas estas cosas las has dado a entender a los niños, ¿sí? Y no a los viejos que son sabios, a los niños, ¿sí? Entonces, es increíble, ¿no? Porque ya cuando uno dice, oiga, ¿cómo así? El propósito de Dios era poner a comer a Satanás tierra y lo está logrando. Claro, Satanás no tendría que estar en el trabajo de estar tentándonos a nosotros que somos tierra y barro, ¿cierto? Incluso para Satanás es una humillación la tarea que le puso Dios. Porque aún así Satanás sirve para el propósito de Dios. Usted dice, ¿cómo me va a decir usted? Y claro que sí. Incluso Satanás y los demonios están puestos con un propósito. Claro, vamos a sufrir, sí. Pero según Lamentaciones 3:27 dice,
que le es bueno al hombre sufrir desde su juventud, que calle su boca y no diga nada, porque ha sido Dios el que le ha impuesto eso. Entonces, usted tiene dos opciones, amigo que me escucha y a las personas que están aquí, ¿me pueden creer? O se pueden seguir poniendo a pelear con Dios por la creación de más, porque es que las personas creen, dicen, pero ¿por qué Dios permite tantos genocidios, tanta violencia, tantas violaciones, tanta cosa, tanta la otra? Es que el sentido de lo malo tiene un propósito, el reconocerlo a Él. El problema es que nosotros no entendemos que estamos jugando al mismo juego que Satanás. Hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen un ego y una soberbia superior a la del mismo Satanás. O sea, hasta el mismo Satanás conoce sus límites. Pero hay personas que ni siquiera conocen los límites. O sea, yo miro a muchos pensadores, muchos humanistas, y salen con unas patrañas. Yo digo, ¿qué pensamiento, qué evolución puede traer el pensamiento del ser humano? Ninguna. La Escritura dice que nosotros somos naturalmente malos, que de nosotros no hay nada bueno. Romanos 3, versículo 9, o sea, Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero según nuestro criterio, nosotros somos justos y buenos. Entonces, Dios le regala el versículo a continuación, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Bueno, discúlpeme, primero vamos a Corintios capítulo 1, es mejor. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Dice la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Espérame, porque es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, ¿la vocación de qué habla? Para lo que nosotros somos hechos, ¿cierto? Que no sois muchos sabios según la carne, o sea, no sabemos nada ni siquiera de nosotros mismos, ni de nuestro propio pecado, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, no tenemos nada, no somos nada, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿cierto? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. O sea, aquí le está diciendo Dios, yo escogí lo más pequeño, lo más insignificante. En el ser humano no hay ninguna cualidad, no hay nada bello, no hay nada hermoso. Ese es el pensamiento de Dios. Pero nosotros pensamos que Dios está esperando demasiado de nosotros. O sea, Dios sabe, si usted ha fallado, déjeme decirle una cosa a usted. Dios lo conoció a usted de antemano y sabía la joya que estaba trayendo al mundo. El que no se conoce es usted mismo o usted mismo. Esa es la cuestión. Aquí le está diciendo, usted no conoce su carne, no conoce absolutamente nada, usted no es grande ni sabio. Pero entienda algo, Dios lo escogió a usted por ser insignificante. Y esto no solamente está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. Entonces Dios escoge a un pueblo, el más pequeño, el más insignificante, llamado Israel. No escogió a los cananeos, los hijos de Can. No escogió a los hijos de Can.
No escogió a los hijos de Jafet, que son los orientales, que son los coreanos. No escogió a los cananeos, que son los africanos, los esclavos, que eran hombres grandes. Escogió a los hijos de Sem. Y ahí me detengo con algo. Dios escoge a los hijos de Shem. Entonces, Dios empieza a hablarle a Moisés. Yo creo que Moisés sí escribió gran parte del Génesis, y Dios le empieza a contar la historia. Y le dice, los seres humanos me empezaron a fallar por este lado, pero yo ya tenía un plan. Y mi plan era este. Entonces después cogí a un hombre de Ur de los Caldeos que no tenía hijos, que era estéril, y a su esposa, y de ahí nació un hijo llamado Isaac. Después escogí, ¿a quién? A Jacob. A Isaac, y después escogí a Jacob. Y de ahí viene la línea. Por eso es que es tan importante el tema de las genealogías. Dios no deja ni una sola coma, ni una sola sílaba sin un propósito en la Biblia. Todo lo hace con un propósito claro, y es mostrar su plan, ¿cierto? Fue tan claro el plan y tan ideado por Dios, que incluso los héroes de la fe, me estoy refiriendo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, David, los jueces, los profetas, y en Hebreos dice que todos ellos esperaban una patria mejor, una patria no corruptible, no hecha por manos de hombres. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios cogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los jueces y a todos los profetas, y le contó qué iba a hacer. Y cuando ellos murieron, los envió ¿a dónde? Al seno de Abraham. Que el Señor Jesucristo muere, desciende a los infiernos, ¿y qué hace él? Se los lleva. Saca a los héroes de la fe del seno de Abraham. Esa historia está en la historia del rico y Lázaro, ¿sí o no? Entonces estaban en el seno de Abraham, y cuando muere el Señor Jesús, se lleva a todos los héroes de la fe. Ellos decían porque esperaban una patria no hecha por manos de hombres. Entonces ellos entendían que la tierra prometida, ellos entendían que lo que ellos esperaban era algo más grande. Nota para los creyentes en la actualidad: nosotros estamos peleando por lo terrenal, por lo que ni siquiera ellos peleaban. Es algo gracioso, ¿no? Ellos peleaban porque ellos querían ver su patria celestial. Y ellos entendían que si hacían una ciudad, que si hacían un tabernáculo, era sombra y figura de lo que iba a ser Jesucristo. Ellos esperaban al Salvador, pero ellos no lo vieron. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes tienen mayor ventaja que ellos, porque yo les conté a ellos, pero por lo menos ustedes vieron al Salvador. Usted tiene al Salvador, pero usted se la pasa persiguiendo todo menos al Salvador. Así somos nosotros, ¿sí? Escogiendo siempre el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en lugar de comer del árbol de la vida. ¿Sí o no? Así somos. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? El llamado es entender nuestra pequeñez, entender el plan de salvación y recibir a Jesucristo. Ese es el llamado. Predicador que no resalte a Jesucristo en sus predicaciones es un charlatán. A usted de nada le sirve escuchar chistes en las predicaciones, de nada le sirve a usted escuchar pensamientos de motivación personal en las predicaciones, si el predicador no está llevando a Jesucristo expositivamente a través de la palabra a encontrarse con usted. La palabra es la única que le da vida a nuestra existencia como polvo y barro que somos de la tierra. Porque la palabra es la que en el Génesis capítulo 1 dice, después de que Dios elimina el caos y la vacuidad, o sea, elimina el abismo, Dios a la tierra le empieza a dar órdenes. Es importante que Dios a nuestra vida nos empiece a dar órdenes. ¿Cómo le va a dar orden al ser humano? A través de la misma Biblia, a través de la palabra. Amén. Pero hay que entender que hay un plan de salvación. Hay un plan. Y el plan está desde antes de la fundación del mundo. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 he mencionado muchos versículos. Yo sé, no los menciono todos
pero pues la idea es que si tiene preguntas, usted me las puede hacer y yo le puedo hacer llegar los versículos. Amén. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Notan el propósito? ¿Sí? Entonces dice, vuelvo a leer el 29, porque a los que antes conoció, o sea, desde antes de la fundación del mundo, Él conoció. ¿Quién le iba a aceptar? Romanos 8, 28. ¿Se lo encontraste, Carlitos? Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Entonces, note lo que hace Dios. En el Génesis, Dios planta dos árboles, ¿no? Sí. El primer árbol y el segundo árbol, ¿no? Pero uno de esos árboles es el árbol de la vida eterna. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios en el mundo? Hace la misma operación, pero es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué hizo antiguamente? Plantó el árbol de la vida. Cuando llega Jesús, también lo planta. Porque el propósito dice, si la semilla de trigo no muere, no puede llevar fruto. El propósito de Dios, ¿cuál era? Nuevamente plantar el árbol de la vida. Amén. Entonces, primero permite que se equivoquen y a la postre, muchos años después de un tiempo, después de que le cuenta a sus siervos, los profetas, que le cuenta a los patriarcas de la fe, a los reyes, como David y Salomón, después permite que ellos vean nacer en Belén de Judea, Belén, la ciudad más pequeña, es el mismo patrón. Vean nacer ¿quién? Al Hijo de Dios. Y allí lo plantó, en la ciudad más pequeña. Y el propósito de Jesús era morir. Porque si la semilla no muere, no puede llevar fruto. Y el propósito de su muerte era que a la postre Él morir y nosotros tuviéramos la potestad, porque Él fue el que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito y el plan de salvación. Por eso es que Juan 3:19 dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. A mí me gusta que la Biblia siempre trae este dicho en rojo. Pero este texto es el más... O sea, a la gente le gusta la parte bonita de este texto, ¿no? Pero mire lo que dice este texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí nos encanta a todos. ¿Quién no le gusta eso? ¿Cierto? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire esta afirmación, ya ha sido condenado. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía quién no le iba a aceptar. Ya ha sido condenado hasta el tiempo ¿qué? Pasado. ¿Cierto? Pero dice que en el tiempo presente el que en Él cree tiene vida eterna. ¿Cierto? 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea, no es el que hace la verdad completamente, sino el que la practica. No el que es perfecto, sino el que está en un camino de ¿qué? De perfección. O sea, el que practica la verdad es el que busca todos los días hacer lo bueno. ¿Se puede equivocar? Sí. Lo importante es practicar la verdad, ¿cierto? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando usted ya entiende el sentido del plan de salvación, es que Dios le quiere dar una lección a Satanás y nos quiere dar una lección, obviamente, a nosotros. Pero todo esto nace ¿de dónde? De una rebelión. De la rebelión de Satanás y de esos ángeles. Y el propósito de Dios es enseñar y mostrar su justicia, su poder y que Él sigue siendo Dios. Algún humanista, algún pensador o de pronto algún teólogo que esté en contra de mí va a decir muchas cosas. Lo único que yo sí le voy a decir a esas personas es lo siguiente: Dios es Dios, usted es polvo. Dios deja claro qué fue lo que hizo Satanás, qué fue lo que hizo los ángeles, y deja aún más claro que Él fue el que puso el árbol de la ciencia del bien y del mal al alcance del ser humano. Porque si hablamos, nos hubiéramos ahorrado todo esto. Inclusive no estuviera yo por qué predicándoles a ustedes, si no hubiera Él plantado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él lo plantó para darle la opción al ser humano de escoger. Y esto tiene que ver con la predestinación, porque estos versículos confunden al creyente porque dicen, o sea, que Dios escogió a unos sí y a otros no. No. Dios predestinó el plan de salvación y sabía de antemano quién le iba a aceptar, porque si no, no fuera Dios. Entonces, Él predestinó el evangelio, predestinó a sus profetas, pero siempre le dio la opción a los seres humanos de escoger. Entonces al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra de Egipto, Él les dijo, lo llevaré a una tierra que fluye leche y miel, tierra que no han conocido vuestros padres, tierra en donde el fruto es demasiado grande y dulce, tierra fértil, ¿cierto? Él les dijo, pero en el camino les puso a escoger, les dijo qué querían. De hecho, antes de que los pasara por todo ese peregrinar, los puso a pasar el desierto. Y antes de entrar a la tierra prometida, les dio los mandamientos, porque fue en el desierto en donde Él les dio los mandamientos. Y allí los puso a escoger. Mira que pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición o la maldición. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito tu entrar, bendito tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu bestia, bendito tus graneros, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de bendiciones hasta el versículo 15. Pero en el versículo 15 dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para orar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, y son más grandes las maldiciones. Hay 30 versículos de maldición y 15 versículos de bendición. Y el pueblo a una sola voz respondió, sí, Señor, te vamos a obedecer, creyendo que podían negociar con Dios. Pero Dios sabía de antemano que ellos no podían obedecer la ley. ¿Por qué también les da la ley si no la podían obedecer? Porque obviamente también hay una enseñanza a través de eso. ¿Sí? La ley no perfecciona al ser humano, porque Satanás era perfecto. Él podía cumplir la ley, pero Satanás también escogió la rebelión. ¿Qué dice la Biblia de la rebelión? ¿Qué fue lo que le dijo a Saúl? La rebelión es peor que la idolatría. Dios, ¿qué busca? Que se le haga caso.
Y nosotros somos rebeldes con él. Satanás fue rebelde. O sea, el que desconozca su condición es reo de muerte. ¿Sí? Todos los que estamos aquí somos conscientes de que hemos cometido errores, pero Dios no juzga al ser humano por sus errores. ¿Por qué Dios va a juzgar al ser humano? Porque aún enviando a su Hijo al mundo, teniendo mejores cosas que los hombres de fe del Antiguo Testamento, teniendo a su Hijo, teniendo al Espíritu de Dios, teniendo la palabra en la mano, escuchando a predicadores, oyendo al siervo de Dios, haciendo cualquier cantidad de cosas, Dios le ha llamado la atención durante toda su vida, pero las personas prefieren el camino fácil, la senda ancha, no la senda estrecha. Ese es el problema del ser humano. Entonces, el propósito de Dios es simple: crea, arrepiéntase y sígame. El propósito de los seres humanos regularmente siempre es ignorar a Dios y seguir nuestro propio camino. Espero que esta enseñanza le haya servido a usted como me ha enseñado a mí, pero aunque ustedes no lo crean, el gran propósito de todo esto es enseñarle al ser humano humildad, sencillez, y el propósito superior es que nosotros seamos hechos hijos de Dios y que cuando estemos en la eternidad, dele risa, le podamos sacar la lengua a Satanás. Porque dice que el que él viene no es condenado. O sea, el que viene a Jesús y está en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el propósito de la salvación es que a la postre mostrarle a Satanás: mire, estos son los adoradores que Dios busca, los que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces, no por obligación, no porque le convenga, no por oportunismo. ¿Qué es lo que busca Dios? Personas que le adoren verdaderamente, que le busquen, personas que estén con Él en el pensamiento y se alineen con la razón de Él. Amén. Espero que este mensaje le haya servido a usted como me ha servido el día de hoy a mí, y que el Dios Padre Todopoderoso Eterno le hable a usted, lo lleve al arrepentimiento como me ha llevado en muchas ocasiones a mí. Yo no pretendo sabérmelas todas, de hecho sigo estudiando, pero de algo sí estoy seguro: la gracia, el amor y la misericordia de Dios, si usted lo sigue, lo seguirán a usted todos los días de la vida. Y en la casa de Dios usted morará por largos días. Simple y sencillamente lo hará Él a usted, porque dice aquí la Escritura en Romanos, dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, no importa si usted está pasando por momentos de aflicción, por momentos de escasez, por momentos de enfermedad, lo importante siempre va a ser Jesucristo. Esta vida no tiene ningún valor. En serio, el único valor que le puede dar a usted es la salvación. Usted dice: pero usted me está diciendo que no tiene ningún valor. No, porque la salvación no tiene nada que ver con este mundo. Este mundo no tiene ningún valor. La vida del ser humano es como la hierba, que hoy es y mañana deja de ser. La única vida que a usted le debe importar es la vida eterna, no la vida en este planeta. Amén. Usted dice: entonces vuélvase cuerpo glorioso y no trabaje o no haga nada más, ¿no? Muchos pensarán eso. No, yo no les estoy diciendo esto. Yo lo que les estoy tratando de dar a entender es que su esfuerzo está mal enfocado. El esfuerzo a hacer las cosas más importantes aquí en la tierra es un esfuerzo que es desgastante, que nunca va a terminar de satisfacerlo a usted, porque si usted tiene algo, usted va a querer algo mejor. Usted va a querer otra cosa mejor. Dice la Biblia que el apetito del ser humano es como el Sheol. Imagínese, o sea, es tan grande el apetito que no, o sea, todos los muertos van al Sheol. Todos los días traga. Todos los días se la pasa tragando. Y no se sacia. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo les decía: no hagan tesoros en la tierra, donde el polillín y el hollín
corrompe. Eso no quiere decir que no vaya a trabajar. Lo que quiere decir es que si usted trabaja, si usted duerme, si usted come, si usted estudia, si usted tiene una familia, hágalo para la gloria de Dios. Por eso el que practica la verdad, y con esto termino, mire, el que practica la verdad viene ¿a dónde? A la luz. O sea, si usted trabaja con excelencia en su trabajo, lo debe hacer para darle la gloria ¿a quién? A Jesús. Si usted tiene un buen hogar, si usted se esfuerza por ser bueno en su hogar, practicar la verdad en su hogar lo debe hacer ¿para quién? Para la honra y gloria de Jesús. Por eso el que viene a la luz muestra que sus obras son hechas en Dios, no personales, son hechas en Dios. Es una bendición. Obviamente en algún momento nosotros vamos a querer el reconocimiento, ¿no? He pensado mucho en por qué en la actualidad el matrimonio no es algo importante para muchas personas, ¿no? Y es que en la actualidad el matrimonio se hace para que otra persona me haga feliz. En eso no tiene nada que ver Jesús. Entonces, los matrimonios que se sostienen son los matrimonios que hacen feliz a su pareja, no que se hacen feliz a ellos mismos. Porque entonces sus obras son hechos ¿para quién? Para él mismo. Entonces, Jamie ya le está sonriendo a Carlos. Escuche eso, Carlos. Usted me tiene que hacer feliz a mí. Pero en serio, el propósito es que nosotros hagamos feliz a nuestra pareja. Es algo diferente a pensar que nosotros vamos a hacer feliz a alguien. Ahora, si usted hace feliz a su pareja, no lo debe hacer para usted sentirse bien, sino para mostrarle a su pareja que en usted vive ¿quién? Jesucristo. Si usted trabaja, lo debe hacer para decirle a su jefe: yo me esfuerzo porque en mí hay un credo diferente al de otra persona, ¿cierto? Entonces el pensamiento no debe variar, el pensamiento es el mismo. Entonces espero que esta predicación le haya servido mucho a ustedes y que el Dios Padre Todopoderoso Eterno sea bendiciendo. Cualquier pregunta, porque yo sé que a los pocos que me ven en Facebook quizás les tendrán preguntas con respecto a eso, ¿cierto? Estoy disponible, siempre he estado ahí, me pueden dejar un mensaje, me pueden escribir o me pueden llamar a mi número, ¿sí? Entonces yo deseo que el Dios Padre Todopoderoso siga bendiciendo esta semana su vida, su hogar, y que todo lo que usted haga y emprende sea para honra y gloria de Dios. Bendiciones, shalom. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos ahora en TikTok como Iglesia El Almendro, @ Iglesia El Almendro. Estamos en YouTube, dentro de poco también estaremos en YouTube subiendo algunos videos, ya tenemos YouTube, ¿sí? Estamos en Instagram como El Almendro Iglesia. Estamos obviamente en Facebook, ¿sí? Como Iglesia Cristiana El Almendro. Síganos en nuestras redes sociales y por favor apóyenos con su like, con su corazoncito, compartiendo, con el me gusta, que eso me va a ayudar a mí a generar más contenido. Bendiciones, shalom.